Hola a todos, bienvenidos a este nuevo análisis. A ver, a todos nos ha pasado. Vais conduciendo tranquilamente y de repente se enciende la temida luz de advertencia en el salpicadero. Nivel de estrés al máximo. Es una de esas experiencias universales por las que nadie quiere pasar. Pero oye, hoy vamos a cambiar por completo ese pánico inicial. Vamos a transformar esa luz de fallo de motor en un recorrido súper lógico y estructurado. Hoy vamos a desglosar una guía detalladísima sobre un código muy específico, el P064D, y lo haremos basándonos directamente en la información técnica más precisa. Así que, ¡vamos al lío! Entonces, la gran pregunta: ¿qué se esconde exactamente detrás de este código tan intimidante? Porque claro, cuando enchufamos el escáner y vemos P064D, la mente vuela a las reparaciones más caras. Pero ojo, esto no es un error aleatorio que el coche se haya inventado para amargarnos el día. Es un mensaje súper específico y directo que nos está enviando la computadora del vehículo. Solo necesitamos saber cómo descifrarlo correctamente. Para que nos hagamos una idea de la hoja de ruta de hoy, primero veremos qué es exactamente el código P064D. Segundo, repasaremos sus síntomas y causas principales. Tercero, veremos el proceso de diagnóstico profesional paso a paso. Cuarto, los errores comunes que hay que evitar sí o sí. Y quinto, las soluciones y el nivel de gravedad. ¡Empezamos! Sección 1. ¿Qué es el código P064D? Vamos a entender la anatomía de este fallo. Vale, poniéndonos un poco técnicos, el P064D significa literalmente que el módulo de control del tren motriz, conocido como el PCM por sus siglas en inglés, ha detectado un rendimiento incorrecto en el circuito del sensor de oxígeno calentado en el banco 1. A ver, que no cunda el pánico con la jerga. Ese banco 1 es simplemente el lado del motor donde se encuentra el cilindro número 1. La documentación técnica nos deja clarísimo que este sistema no trabaja de forma aislada, para nada. Está conectado con otros módulos como el de la transmisión o el control de tracción, y todos se comunican a través de la red de datos del vehículo. Básicamente hay una discrepancia interna, una especie de cortocircuito en esa comunicación que es absolutamente vital. Para visualizar esto mucho mejor, me encanta usar una analogía médica, porque funciona a la perfección. Imaginaos que el PCM es el cerebro del coche, ¿vale? Es el que toma las decisiones en cuestión de milisegundos. Por otro lado, el sensor de oxígeno sería la nariz, esa nariz que está constantemente olfateando y analizando cuánto oxígeno hay en los gases de escape. Pues bien, si la nariz envía una señal rara, errática o confusa sobre ese nivel de oxígeno, el cerebro sencillamente no sabe qué hacer. No puede ajustar bien la mezcla de combustible ni afinar el momento del encendido. El resultado, todo el ecosistema del motor pierde el equilibrio y deja de funcionar como ese reloj suizo que debería ser. Pasamos a la sección 2, síntomas y causas principales. Vamos a comparar lo que se siente al volante frente a lo que realmente ocurre dentro del motor. Los síntomas son, la verdad, súper evidentes. Quien vaya al volante lo va a notar casi de inmediato. Empezamos con una pérdida de fuerza notable y una respuesta muy lenta al pisar el acelerador. Es como si el coche no tuviera ganas de moverse. Además, el consumo de combustible se dispara. Literalmente notaréis que el coche empieza a beberse la gasolina. Y por supuesto, esa dichosa luz amarilla de fallo motor se quedará fija en el panel. El coche puede sentirse pesadísimo, empezar a dar tirones y en los casos más extremos va a entrar en lo que llamamos el modo de protección. El vehículo limita su propia potencia a propósito para evitar autodestruirse. Es como si intentáramos correr una maratón respirando a través de una pajita. Exactamente así se siente el motor. ¿Pero de dónde viene esa pesadez? Lo verdaderamente crucial aquí es mapear esas sensaciones con sus causas mecánicas reales. Y ojo, porque los culpables habituales no siempre son los que uno espera. Sí, claro, puede ser que el propio sensor de oxígeno esté dañado, eso por descontado. Pero increíblemente, muchísimas veces estamos hablando de algo tan simple como cables quemados, conectores que se han soltado con las vibraciones del motor o minúsculas fugas en el sistema de escape que alteran el flujo de aire antes de que llegue al sensor. Incluso una mala conexión a tierra del módulo o, en el peor de los casos, un controlador PCM defectuoso son causas documentadas que provocan todo este caos. Es como un rompecabezas gigante. Entramos en la sección 3, el proceso de diagnóstico profesional, el famoso método de triaje paso a paso. Fijaos bien en esto, un análisis verdaderamente experto siempre sigue un triaje lógico y súper progresivo. Nunca jamás empieza desmontando piezas a lo loco. El primer paso es pura recopilación de datos. Hay que conectar el escáner y, sobre todo, analizar los datos freeze frame. Estos datos son una maravilla porque actúan como una fotografía forense, mostrándonos las condiciones exactas del motor justo en el milisegundo en que ocurrió el fallo. El paso 2 es bucear en los boletines de servicio técnico. ¿Por qué? Porque a veces la solución mágica es una simple actualización de software. Solo después de descartar eso, pasamos al paso 3, comprobar fusibles, relés y todo el cableado con un buen multímetro. Y por último, el paso 4, realizar pruebas de voltaje dinámicas al sensor mientras el motor está caliente.
De hecho, hay una máxima fundamental entre los mecánicos veteranos para este código que dice: siempre recomiendo empezar por lo más sencillo, fusibles, relés, cables y conectores. Y la verdad es un consejo que vale su peso en oro. Revisar metódicamente lo más básico nos evita el monumental error de comprar piezas de recambio carísimas que al final no van a solucionar absolutamente nada. Imaginaos cambiar un sensor carísimo cuando el problema real era solo un fusible fundido o un conector oxidado. Un desastre. Sección 4. Errores comunes a evitar. Vamos a contrastar los mitos de los aficionados con la realidad profesional. Aquí hay un contraste brutal en cómo se abordan las cosas. Por un lado tenemos el clásico error de manual. Entrar en pánico, comprar un sensor de oxígeno nuevo, cambiarlo a ciegas, borrar los códigos de fallo antes de guardar esa valiosa información del escáner y, por supuesto, ignorar por completo los boletines técnicos. Ese es el camino rápido hacia la frustración. Frente a esa impulsividad, las mejores prácticas de los profesionales exigen mucha más sangre fría y paciencia. Lo primero es comprobar a fondo la conexión a tierra del PCM y buscar fugas de escape en los tubos. De verdad, resulta asombroso ver con qué frecuencia un problema que parece el fin del mundo se resuelve simplemente ajustando un cable de masa que estaba un poco flojo. Y llegamos a la sección 5, soluciones y nivel de gravedad, curando al paciente y previniendo daños. Cuidado con esto, porque ignorar el código P064D trae consigo una escalada bastante peligrosa, y los datos no mienten. En la etapa inicial puede parecer que la cosa no es para tanto, notas cierta pérdida de potencia y que tienes que visitar la gasolinera con más frecuencia. Bueno, asumible, ¿verdad? Pero si decidimos mirar hacia otro lado, pasamos a la etapa intermedia, donde el coche dice hasta aquí y fuerza la activación del modo de protección. Y si seguimos ignorándolo, llegamos a la etapa grave y aquí la broma sale muy cara. Esa mezcla incorrecta de combustible mantenida en el tiempo puede causar daños irreversibles en el catalizador o incluso provocar el fallo total del PCM, el mismísimo cerebro del coche. Vamos, que ignorarlo sencillamente no es una opción viable para el bolsillo de absolutamente nadie. Para no llegar nunca a esos extremos de pesadilla, tenemos una lista de soluciones confirmadas que devuelven todo a la normalidad. Estas van desde cosas súper sencillas, como reparar unos cables pelados o cambiar unos relés que han dicho basta, hasta reemplazar el sensor de oxígeno, pero solo si las pruebas con el multímetro nos confirman que está 100% frito. También tocará soldar o sellar cualquier fuga en el escape. Pero quiero hacer mucho hincapié en el último punto, reemplazar el PCM. Reemplazar la centralita es algo que requiere programación súper especializada y tiene que considerarse estrictamente como el último recurso. Solo, y repito, solo llegaremos a ese punto si la evidencia técnica es completamente irrefutable. Así que para ir cerrando este análisis, os dejo con una reflexión final. Cuando nos enfrentamos a un código como el P064D, ¿nos está exigiendo el vehículo un reemplazo de piezas carísimo? ¿O simplemente nos está pidiendo a gritos un diagnóstico lógico, metódico y con un poco de sentido común? Como hemos visto a lo largo de este recorrido, esa lucecita en el panel no es un motivo para entrar en pánico, es una invitación a usar la lógica, a seguir un triaje ordenado y a basarnos en datos objetivos, no en suposiciones. Porque al final del día, el conocimiento estructurado siempre va a ser la herramienta más poderosa que podamos llevar al taller. ¡Hasta la próxima!